Claudia Sheinbaum se contradice un día sí y el otro también. Se metió en política interna de Argentina para respaldar a Cristina Fernández. Quédese con nosotros, esto está mucho más intenso hoy que todos los días aquí en Noemi Informa para más seco que mojado. Gracias por estar aquí. Cristina Fernández, una figura sentenciada por la corrupción y con eso tiró por la borda su propio discurso de no intervención, una toma de postura ideológica que abrió un conflicto directo con el gobierno de Javier Milei sin ningún beneficio para México. Hoy la reacción con Argentina está tensa y eso complica la repatriación de Fernando Farías, un operador clave en el huachicol fiscal, mientras el gobierno mexicano pide su deportación por uso de documentos falsos. Farías se protege con una solicitud de asilo y gana tiempo fuera del país, tiempo para negociar, tiempo para presionar y tiempo para hablar. Farías es parte del círculo cercano al poder, sobrino político del ex secretario de Marina, López Obrador, señalado como líder de una red que operaba desde puertos y aduanas. Y ahora viene lo peor. Él mismo asegura que reportó el huachicol dentro de la Marina y que lo hizo directamente con el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda. Y eso es cierto. Implica omisión directa de alto mando. Implica que el titular de la Marina durante el gobierno de AMLO tuvo información y no actuó o fue cómplice. Sheinbaum no solo se metió donde no le llamaron, donde no le correspondía, terminó debilitando la posición de México en un caso que puede exhibir a la Marina, al gobierno anterior y al actual, por una decisión política mal calculada. Hoy el Estado pierde control sobre un personaje que sabe demasiado y que podría incluso ser extraditado a Estados Unidos, lo que tiene temblando a la 4T. Nuestro tema, el huachicol fiscal, Marina y el caso de Farías. Hoy, casos que no solo revelan corrupción, revelan estructura, revelan método, revelan sistema. Y el caso de Fernando Farías no es una excepción incómoda, es una radiografía, señores. Durante años en México se nos ha repetido una narrativa. La corrupción se combatió desde arriba, que las prácticas del pasado quedaron atrás, ni fantasmas dijeron, que el poder se limpió. Hoy, momentos donde la realidad no se discute, se expone. Y este es hoy uno de esos momentos. Y este momento no pasa sin que haya una radiografía entera dándole a México a conocer lo podrido que verdaderamente está el asunto. Porque lo que hoy se está desmoronando no es un funcionario, no, es una versión oficial. Cuando periodistas como Héctor de Muleón comienza a reconstruir una red, no lo hace desde el escándalo, lo hace desde las piezas. Y cuando Salvador García Soto toma ese mismo caso,
no lo narra, lo traduce en sus consecuencias. Y lo que ambos están dejando ver desde ángulos distintos, profundamente incómodo. Y sí, muy incómodo. Que dentro de una institución como la Marina, considerada durante años una de las más confiables, la más del Estado mexicano, pudo haberse consolidado una operación que no solo toleró el huachicol fiscal, sino que lo protegió. Y aquí es donde empezamos a entrar a lo más serio, porque hablar de huachicol fiscal no es hablar de un robo menor, no es hablar de pipas clandestinas en la noche, es hablar de importaciones, de facturación y de redes empresariales de estructuras financieras. Es hablar de dinero a gran escala, de millones de rutas, de permisos y de protección. Y eso no ocurre sin una arquitectura definida. El caso de Farías apunta precisamente a eso, a una red que operó con continuidad, con estabilidad y con un nivel de sofisticación que no se improvisa. La pregunta no es si existía, la pregunta es cuánto tiempo operó sin ser detectada, porque cuando una estructura criminal se mantiene durante años dentro de instituciones del Estado, hay solo dos posibilidades. O nadie vio nada o alguien decidió no ver. Y ahí es donde el discurso se rompe. Porque durante este mismo periodo el mensaje oficial fue otro. El discurso fue combate frontal, fue el de cero tolerancia y fue el de limpieza institucional. Pero la evidencia empieza a contar otra historia, una donde el crimen no estaba integrado, una donde no se trata de infiltración momentánea, sino de operación sostenida, una donde el problema no era falta de capacidad, sino la permisividad. Y esto es lo que convierte a el caso Farías en algo más que un escándalo. Lo convierte en un punto de quiebre narrativo, porque si dentro de la Marina, una institución con control, inteligencia y recursos, pudo operar una red de este nivel, entonces ya no estamos hablando de fallas aisladas. Estamos hablando de un sistema que falló o que funcionó exactamente como necesitaba funcionar. Y aquí es donde el análisis se vuelve incómodo. Y es que las columnas de hoy no lo están diciendo todo, porque están apuntando a algo muy claro, que hay niveles de responsabilidad que todavía nos están tocando, que hay nombres que aún no aparecen, que hay decisiones que no han sido explicadas y que ahora, hoy por hoy, no hay forma de decir que no hay corrupción cuando la evidencia dice todo lo contrario. Aún no se ha detenido a nadie, ni siquiera un solo culpable, a una sola historia que conviene. Como siempre, el riesgo es que todo termine reducido a un solo rostro, a alguien que sí es culpable, a alguien que sí es detenido, a un chivo expiatorio. Pero los sistemas no operan solos, no se crean solos, no se sostienen solos. El huachicol fiscal no se construyó como improvisación, se construyó con permisos, con firmas, con silencios y con protección, mucha protección. Y eso implica una estructura que opera
como máquina bien aceitada. Implica cadena de mando, implica conocimiento, implica responsabilidad. Por eso, este caso no se cierra con una captura, se abre hacia preguntas que el discurso oficial no ha podido responder. Se abre hacia una contradicción que cada vez es más difícil de sostener, porque no se puede hablar de limpieza total cuando aparecen redes de tamaño, porque no se puede hablar de combate efectivo cuando las estructuras han operado durante años. No se puede hablar de transformación cuando los mecanismos de protección parecen estar intactos. Y es aquí donde el tema dejó de ser técnico y se convierte en político, muy político, porque lo que están señalando las estructuras y esa maquinaria tan, pero tan poderosa es narrativa, es credibilidad de una narrativa, es confianza e instituciones. Es la línea entre el discurso y la realidad y esa línea hoy está completamente expuesta. Vamos ahora con preguntas del programa. ¿Cómo operó una red criminal dentro de la Marina sin ser detectada a tiempo? ¿Quién protegió a Fernando Farías durante años? ¿Qué nivel de responsabilidad existe en los vínculos políticos señalados? ¿Quién permitió la creación y operación de las petrofacturas? ¿Por qué el huachicol fiscal sigue creciendo pese al discurso oficial? Y aquí vamos a una conclusión, pero yo quiero que ponga atención a esta conclusión, que no es fácil de discernir ni es fácil de explicar, pero que existe y es. Hay corrupción. Dicen que la corrupción se acabó, pero la corrupción existe. Que ya no existe, dicen. Que ya no se tolera. Que ya no hay complicidades. Pero, qué curioso, porque mientras el discurso se limpiaba, el sistema seguía operando exactamente igual. Y no en la sombra, no en los márgenes, ni en los rincones olvidados, sino dentro de las instituciones, dentro de las estructuras, dentro del aparato que se supone que debería o que debía erradicarlo. Qué curioso que el huachicol fiscal no solo sobrevivió, evolucionó, se volvió más técnico, más sofisticado, más rentable. Pero claro, eso debe de ser mera coincidencia. Como también debe ser coincidencia que estas redes durante años, que mueven millones, que funcionan con precisión sin que nadie vea nada, sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie sea responsable hasta que ya es imposible ocultarlo. Entonces aparece el culpable perfecto, el nombre que se puede exhibir, el rostro que se puede señalar, la historia que se puede cerrar y caso resuelto. Sistema intacto, porque en México, al parecer, la corrupción no desaparece, solo cambia de narrativa. Y mientras se siga castigando al individuo para salvar a la estructura, no estamos viendo justicia. Estamos viendo control de daños, damage management. Y eso no limpia nada. Esto fue el primer tema. Vamos a un segundo tema igual de interesante. Quédese, por favor. Estados Unidos va por políticos mexicanos. Morena entra en la mira por corrupción y vínculos con el crimen organizado. Esto es Noemí Informa para Más Seco que Mojado. Aquí le doy contexto. Hay
un reporte de Los Angeles Times del que todo mundo está hablando y que pone a temblar a la 4T. Estados Unidos está preparando una ofensiva directa contra políticos mexicanos señalados por corrupción y nexos con el crimen organizado. Estamos ya en la antesala de acusaciones en cortes federales. Morena aparece en el radar y no de forma marginal. El mensaje fue lanzado desde Sinaloa por el embajador Ronald Johnson, quien advirtió que vienen acciones concretas, ya hay señales claras. A políticos del oficialismo les han retirado las visas, señores. Y el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, aparece mencionado. Y es algo muy delicado, pues el gobernador de Sinaloa está ligado muy estrechamente con Andrés Manuel López Obrador. Como figura central de este poder, Estados Unidos además tiene algo que cambia todo. Testigos, operadores del narco detenidos, que pueden señalar directamente a los políticos. Eso rompe cualquier control, pero hoy enfrentan señalamientos internacionales por tolerar y convivir con ella, con la corrupción. Y cuando el tema cruza la frontera, ya no lo controla el gobierno mexicano. Sí, es que Estados Unidos va por políticos mexicanos. Así que Morena entra en la mira por corrupción y vínculos con el crimen. Hay momentos en la política donde el discurso deja de importar. Momentos donde la narrativa interna ya no alcanza. Momentos donde el control se pierde porque el caso cruza fronteras. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora, señores. Lo que comenzó como rumores, como filtraciones, como movimientos indirectos en el ámbito político, hoy empieza a formar algo mucho más serio. Se ha tornado en la seriedad de este momento. Una posible ofensiva jurídica desde Estados Unidos contra políticos mexicanos señalados por corrupción y vínculos con el crimen organizado. No es menor, no es un escándalo más, no es una nota pasajera, no. Es un cambio de escenario, porque cuando el tema deja de estar en manos del gobierno mexicano y pasa a manos fiscales federales en Estados Unidos, las reglas cambian por completo. Y ya no se trata de control político, se trata de evidencia, de testigos, de expedientes. Y eso es otra cosa. El reporte de Los Angeles Times no surge del vacío, surge de un contexto donde la relación bilateral ha estado marcada por tensiones en seguridad, migración y combate al narcotráfico. Pero hay algo distinto ahora. El mensaje ya no es diplomático, no es una preocupación, no es un llamado a colaborar, no es una advertencia con implicaciones legales. Y cuando desde la Embajada de los Estados Unidos en México, bajo figuras como Ronald Johnson, se deja entrever que vienen acciones concretas, no se trata de retórica, se trata de percepción, porque ese tipo de movimiento no se improvisa, construye durante meses, a veces años, con información de inteligencia, con cooperación entre agencias, con seguimiento financiero, follow the money, y sobre todo
con testimonios. Y estos testimonios son los testigos. Porque mientras en México muchos casos se diluyen entre procesos, tiempos políticos y falta de consecuencias, en Estados Unidos el sistema judicial opera bajo otra lógica. Una lógica donde los acuerdos de culpabilidad, los testimonios protegidos y las declaraciones de operadores criminales pueden convertirse en piezas centrales de un caso. Y eso cambia todo, porque ya no depende de lo que un gobierno quiera investigar, depende de lo que alguien esté dispuesto a declarar. Y si esos alguien son operadores del narcotráfico detenidos en territorio estadounidense, la ecuación se vuelve explosiva. Porque estos testimonios no solo hablan de rutas o cargamentos, hablan de nombres de contactos, de protección, hablan de política. Y es ahí donde Morena entra en el radar. No como un actor marginal, no como una coincidencia, sino como parte de un universo de investigaciones que, según estos reportes, ya están siendo armados con piezas que podrían escalar a tribunales federales. Esto no es menor, porque una cosa es el señalamiento mediático, otra cosa es una carpeta de investigación en otro país, en el vecino país, una donde el gobierno mexicano no tiene control, una donde el margen de maniobra es precisamente nulo. Y aquí es donde el caso deja de ser nacional y se vuelve internacional. Primero, Estados Unidos prepara ofensiva judicial contra políticos mexicanos. Administración de Estados Unidos alista campaña anticorrupción. Posibles acusaciones en tribunales federales contra políticos mexicanos. Morena aparece dentro del universo bajo investigación. El mensaje fue directo y no se hizo esperar. Desde la embajada en México se advierte que pronto habrá acciones concretas. La presión deja de ser diplomática y pasa a lo penal. Lo que eso significa en términos reales es que la relación bilateral está entrando en una fase distinta. Durante años, Estados Unidos ha presionado a México en temas de seguridad, en pedido de resultados y han exigido cooperación. Pero esto es otra cosa. Esto es intervenir desde el sistema jurídico. Es decir, si no se castiga internamente, se castigará externamente. Y eso abre una puerta que históricamente ha sido extremadamente delicada, porque implica que un país está dispuesto a procesar a actores políticos de otro bajo sus propias leyes. Y cuando esto ocurre, el mensaje es claro: la confianza se rompió. Segundo, Morena bajo sospecha por vínculos con el crimen organizado. Señalamientos apuntan a políticos ligados a carteles, posibles informantes desde carteles de Estados Unidos. Exoperadores criminales pueden declarar contra políticos. Red de corrupción que incluye distintos niveles de gobierno. Casos como el de Sinaloa agravan la preocupación. Gobernadores y funcionarios ya han sido señalados. Y aquí es donde el tema se vuelve incómodo, porque no estamos hablando de un solo caso, ni de un solo estado.
ni de un solo funcionario. Estamos hablando de una posible red, una red que según estos indicios podría involucrar distintos niveles del gobierno. Y cuando nombres como Rubén Rocha Moya aparecen en el contexto, el impacto escala inmediatamente. Porque ya no es un funcionario menor, es un gobernador. Y no cualquier gobernador, uno vinculado políticamente al vínculo del poder. Y aquí es donde la narrativa se vuelve a romper de forma más evidente, diría yo, porque la 4T construyó su identidad sobre una promesa central, la erradicación de la corrupción, porque su promesa sonaba en bocinas desde la mañanera al televisor o al teléfono celular, a la pantalla del teléfono celular de casi todos los mexicanos por años. Pero lo que empieza a emerger es una contradicción profunda, que mientras se habla de limpieza, mientras se habla de erradicar, se toleraba estructuras que apoyaban y convivían con el crimen, que mientras se señalaba el pasado, se replicaban dinámicas del pasado, y que mientras se construía un discurso de transformación, la verdad es que los vínculos en el crimen no desaparecieron, se adaptaron, evolucionaron. 3 de visas canceladas a expedientes penales. Estados Unidos ya revocó las visas a políticos mexicanos. La nueva fase incluye acusaciones formales. Más de 50 funcionarios han sido afectados previamente. El TEMEC obliga a castigar corrupción y sobornos. Inversiones dependen de condiciones de legalidad. La presión impacta comercio, seguridad y política. Las cancelaciones de visa fueron el primer aviso, un aviso silencioso pero claro y contundente, porque retirar visas no requiere explicación pública, pero sí implica información. Es definitivamente una señal. Pero ahora el escenario apunta a algo mucho más serio. Expedientes. Y cuando un expediente se abre en una corte federal de Estados Unidos, el nivel de presión cambia por completo. Porque ya no es una medida administrativa, es un proceso penal. Y no va en silencio. Uno que puede derribar en órdenes de arrestos, sanciones, congelamiento de activos y consecuencias internacionales. Y aquí entra otro factor clave, el TEMEC, porque más allá de política hay intereses económicos. Y Estados Unidos no solo está viendo la seguridad, está viendo el riesgo. Riesgo para inversiones, para cadenas de suministro y riesgos para estabilidad regional. Y cuando esos riesgos se perciben como reales, latentes, contundentes, las acciones dejan de ser opcionales. Aquí vamos ya con las preguntas del programa. ¿Cuántos políticos de Morena están en la mira de Estados Unidos? ¿Qué pasaría si se presenta acusaciones formales en cortes federales? ¿Puede el gobierno defender a su propio cuadro ante investigaciones externas? ¿Qué impacto tendrá esto en la relación bilateral y el TEMEC? Estamos frente al mayor escándalo de corrupción del sexenio. Durante años se nos dijo que la corrupción había terminado, que ya no había pactos, que ya no había complicidades,
que al fin todas las mañas del pasado habían literalmente terminado. Nos dijeron que el poder por fin se había limpiado. Sin embargo, aquí estamos, esperando a que sea otro país el que investigue lo que aquí no se quiso investigar, esperando a que fiscales extranjeros armen los casos que aquí nunca avanzaron, esperando que testigos del crimen organizado, sí, del mismo crimen que supuestamente se estaba combatiendo, sean los que expliquen cómo funciona realmente el poder. ¡Qué ironía! El gobierno que prometió acabar con la corrupción podría terminar siendo exhibidos por ella fuera de su propio territorio. Pero claro, eso también debe ser coincidencia. Como coincidencia debe ser que los nombres empiecen a aparecer, que las visas se empiecen a interrumpir. No solo interrumpir, que las visas se cancelen y que no sea un caso ni dos casos, que los expedientes se armen. No solo un expediente. Todo debe ser una mala interpretación. Porque según el discurso todo está bien, todo está bajo control, todo está limpio, hasta que deja de estar. Porque cuando el problema cruza la frontera, ya no hay mañanera que lo proteja, ya no hay narrativa que lo suavice, ya no hay control político que lo administre. Ahí ya no mandas tú, mandan los expedientes. Si esos expedientes empiezan a avanzar, no va a importar quién grite más fuerte, ni quién tenga más poder interno, ni quién controle la conversación. Va a importar lo único que siempre importa en un tribunal, la evidencia. Y si esa es políticamente con el crimen, entonces ya no estamos hablando de casos aislados. Estamos hablando de algo mucho más incómodo, de un sistema que no transformó, solo cambió de discurso, de camiseta. Y eso, por más que se repita lo contrario, no es transformación, es simulación. Vamos con un tercer tema: poder, narrativa y control político en el caso de Chihuahua. Eso es Noemí Informa. Para Más Seco que Mojado, quédate que vamos con el siguiente tema de esta tarde. En Chihuahua, durante un operativo que contó con la participación de autoridades estatales y efectivos de la Sedena, se desmanteló una narcofábrica de escala industrial. La reacción del poder fue inmediata. Claudia Sheinbaum y la 4T no salieron a explicar cómo pudo operar durante meses una instalación así, de esa capacidad, de esa magnitud, con toda esa evidencia, sin intervención federal, sin que se dieran cuenta. Salieron a atacar a Maru Campos solo por ser de oposición, y hay quienes aseguran porque con ese operativo se afectaron intereses de la cúpula del poder. El operativo exhibe una red que para funcionar necesita protección, omisión o complicidad de las más altas autoridades, y en ese mismo territorio opera Andrea Chávez. En Morelos mismo, el mismo municipio donde Chihuahua dio el gran golpe al narcotráfico, presumiendo acceso a una zona donde el crimen no deja entrar a nadie. Nadie ha explicado eso. Nadie ha dado la cara. Mientras tanto, Sheinbaum
ignora casos que sí son muy graves dentro de su propio bloque. Rubén Rocha Moya arrastra señalamientos por vínculos con el crimen. Marina del Pilar carga dudas sobre temas de dinero y relaciones. De ellos la señora no habla, mientras pone en el banquillo a Maru Campos, cuyo único delito es no ser parte de la 4T. Se fabrica el escándalo donde convierte y se entierra donde duele. Y mientras se rasgan las vestiduras por un operativo conjunto, guardan silencio ante hechos que sí comprometen la soberanía día con día. Porque grupos armados extranjeros operan en México, espionaje, tolerando médicos cubanos financiados con recursos públicos, narcotráfico cruzando fronteras, túneles, combustible ilegal, territorios completamente bajo control criminal, operaciones políticas desde embajadas. Nada de eso genera indignación oficial y nada de eso ofende a la soberanía. Entonces, si aparece el discurso de soberanía, ese doble estándar tan evidente. En redes, el tiro le salió muy mal. La conversación se volteó. Se generó la ola de apoyo a Maru Campos, que creció rápidamente y dejó expuesto el desgaste del oficialismo y la nula credibilidad que tiene la 4T. Entonces, poder, narrativa y control político en el caso de Chihuahua. Y vamos con otros momentos de esos que existen. Hay momentos en los que un operativo de seguridad deja de ser un hecho aislado y se convierte en un espejo, que refleja no solo lo que ocurrió, sino cómo reacciona el poder frente a ello. Eso es lo que está pasando con el caso de Chihuahua y no se equivoque. El desmantelamiento de una instalación de producción de droga a escala industrial no es un evento menor, no es una operación rutinaria, no es una cifra más en un reporte. Es evidencia de algo mucho más profundo en el país, mucho más capacidad y logística del crimen, más permanencia en territorios y sobre todo tiempo para construir, operar y sostener una estructura de ese tamaño. Y eso inevitablemente abre preguntas, no solo sobre el crimen, sino sobre el Estado, porque cuando una infraestructura de ese nivel logra operar durante meses, incluso años, sin ser desmantelada y sin ser identificada, la discusión se puede limitar al éxito del operativo. Tiene que extenderse a lo que no se vio o no se quiso ver. Aquí es donde la reacción política se vuelve parte del análisis. 3 operativos distintos, voces dentro del oficialismo enforzaron su narrativa en cuestión al problema, contexto y la participación externa y el papel de actores políticos locales. Ese enfoque generó una segunda capa de discusión, no sobre el crimen desmantelado, sino sobre quién capitaliza políticamente con este hecho. Y ahí es donde el tema deja de ser exclusivamente de seguridad y de éxito y se vuelve político y nefasto. Porque en lugar de centrarse únicamente en cómo pudo operar una estructura criminal de esa magnitud, la conversación se desplazó hacia el terreno de la confrontación política. Eso, por sí mismo, no es nuevo. El sistema político altamente polarizado, los hechos suelen interpretarse bajo intereses de narrativa,
Pero en este caso, la magnitud del operativo hace que ese desplazamiento sea particularmente relevante, porque la pregunta central sigue ahí: ¿cómo operó una instalación de esa escala sin intervención previa? Y esa pregunta no apunta a un solo nivel de gobierno, apunta a una cadena completa, a capacidades de inteligencia, a coordinación institucional, a responsabilidades compartidas. Y en este contexto donde aparecen otros elementos que hacen compleja toda la historia y los eventos de la misma, hacen a la discusión muy compleja. Primero, narcoestado, narcoestructura y debate político. Se desmantela institución industrial para producción de droga. Infraestructura de gran escala operando durante meses. Participación de distintas instancias en el operativo. Cuestionamientos sobre detección previa. Reacción política centrada en narrativa. Debate político desplazado hacia confrontación. En este punto aquí es clave. Aquí no es solo que se haya desmantelado la estructura, sino que su existencia plantea interrogantes sobre los mecanismos de detención y prevención. ¿Por qué no se detectó? ¿Por qué no se previno? ¿Y por qué precisamente en Morelos? Y en cualquier sistema de seguridad, el éxito de un operativo no elimina la necesidad de revisar por qué esa estructura pudo consolidarse. Y cuando esa revisión no se vuelve el eje del discurso, surgen interpretaciones sobre la prioridad política. 2. Territorio, percepción y falta de claridad. Zonas con presencia documentada del crimen organizado. Dificultades de acceso en ciertas regiones. Aparición de figuras públicas en esos contextos. Cuestionamiento no resultados públicamente. Ausencia de información clara. Interpretaciones de la opinión pública. En contextos donde el control territorial es disputado o limitado, la presencia de actores políticos genera preguntas legítimas. No necesariamente implica conclusiones directas, pero sí demanda claridad. Cuando esa claridad no llega, el vacío se llena con narrativa. Y en un entorno digital altamente activo, esa narrativa se amplifica rápidamente. ¿Está de acuerdo? 3. Redes, percepción pública y narrativa. Reacciones desde redes sociales polarizadas. Apoyos y críticas que se amplifican rápidamente. Desgaste de confianza en distintos actores públicos. Percepción de selectividad en la cobertura. Conversación pública fragmentada. Narrativa en competencia. Hoy la batalla no es solo por los hechos, es por su interpretación. Las redes sociales funcionan como un termómetro, pero también como un amplificador. Lo que antes se resolvía en espacios institucionales, hoy se disputa en tiempo real en la conversación pública. Y eso cambia completamente el equilibrio. Entramos a preguntas del programa. ¿Por qué se prioriza la narrativa política sobre explicaciones técnicas del operativo? ¿Qué mecanismo fallaron para permitir la operación de una estructura de esa escala? ¿Existe claridad suficiente sobre la presencia de actores políticos en zonas sensibles? ¿Cómo influye la polarización de una interpretación de los hechos? ¿Está priorizando el control de la narrativa sobre la rendición de
cuentas? Lo que deja este caso no es una respuesta única, deja una tensión entre lo que se dice y lo que se explica, entre lo que se muestra y lo que se investiga, en lo que se señala y en lo que se responde. El desmantelamiento de una estructura criminal de gran escala debería abrir un proceso de revisión institucional profunda, no solo para conocer el operativo, sino para entender las condiciones que lo hicieron necesario. Sin embargo, cuando el discurso se desplaza hacia la confrontación política, ese proceso queda en segundo plano. Y ahí es donde surge el problema, porque sin revisión no hay corrección. Sin corrección no hay mejora. Sin mejora, los patrones tienden a repetirse. La percepción pública termina entonces construyéndose no solo a partir de los hechos, sino de cómo se maneja. Y cuando distintos casos reciben niveles distintos de atención o explicación, se intenta instalar una sensación de inconsistencia. No solo porque lo que no se aclara nunca se explica, sino porque aquí se trata de no dar cuentas. Ese es el verdadero fondo del tema. Cambiar la conversación para no tener que enfrentar la claridad. Es el verdadero fondo del tema y no es solo quien tiene la razón en la narrativa. Esto fue Noemi Informa para Más Seco que Mojado.